Buenos días, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Ingeniería Civil, específicamente de la clase de Dinámica, y vamos a hablar acerca del movimiento armónico simple y el movimiento sísmico. Mi nombre es Catherine Velázquez Mi nombre es Daniel Isaías Díaz Mejía. y para iniciar tenemos una definición del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico que se repite en el tiempo. Es un movimiento de vaivén con respecto a una posición de equilibrio que tiene la particularidad de trabajar bajo la acción de fuerzas restauradoras. Estas fuerzas restauradoras se conocen como las responsables de dar lugar al equilibrio en un sistema físico, debido a lo que intentan hacer siempre llevar un cuerpo nuevamente a su posición de reposo. Decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple cuando vibra bajo la acción de estas fuerzas restauradoras. El movimiento armónico simple cuenta con ciertas características. En primer lugar, es periódico. Decimos que es periódico porque se repite cada cierto tiempo y estos intervalos de tiempo son denominados periodos. Número dos, es vibratorio y decimos que es vibratorio porque el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano. Y en tercer lugar, tenemos que se describe mediante una función sinusoidal. Las magnitudes características del movimiento armónico simple son la amplitud, que es la distancia máxima recorrida por el cuerpo partiendo de la posición de equilibrio, el periodo, que es el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa, la frecuencia, que es la cantidad de ondas u oscilaciones que se dan en un segundo, y la fase, que expresa la posición relativa de la onda en un momento dado con respecto a otra onda. El péndulo simple es una masa puntual M suspendida verticalmente mediante un hilo inextensible. Cuando el péndulo se encuentra en reposo, se mantiene en equilibrio debido a que el peso de la masa se contrarresta por la tensión de la cuerda. Ahora, para ilustrar o demostrar la teoría que acabo de explicar, tenemos el modelo de un péndulo simple con estructura de madera que tiene una masa adherida de 0.0142 kilogramos a una cuerda de 0.16 metros, al cual se le dio un ángulo de oscilación de 5 grados para calcular las siguientes variables. En primer lugar, se calculó la frecuencia angular, que dio como resultado 7.83 radianes sobre segundos. En segundo lugar, tenemos el periodo, que dio como resultado 0.80 segundos, la amplitud máxima, que dio como resultado 0.014 metros. Tenemos la velocidad máxima que actúa sobre el sistema, que es de 0.11 metros sobre segundos, y la aceleración máxima, que es de 0.83 metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, calculamos la fuerza restauradora, que es de negativo 0.0121 newtons. Al momento de calcular o graficar la posición en función del tiempo para nuestro sistema, obtuvimos que el tiempo inicial es de 0.20 segundos negativo y el tiempo final es de 0.60 segundos. Para entender antes lo que es un movimiento sísmico, vamos a explicar lo que es un movimiento armónico amortiguado. Ya explicamos lo que es un movimiento armónico simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el movimiento armónico amortiguado? Es que aquí se toman en cuenta las fuerzas que le quitan energía al sistema, o como puede ser las fuerzas de fricción o de amortiguación. La ecuación diferencial de este movimiento es la siguiente. Es la masa por la aceleración más la constante de amortiguación por la velocidad y más la rigidez por un desplazamiento. Existen tres tipos de comportamientos que puede tener una masa que se encuentra en movimiento armónico amortiguado. Estos dependerán de su coeficiente de amortiguación y su valor crítico. Empezaremos definiendo el valor de amortiguación crítica como C sub CR igual a 2 raíz cuadrada de K por M. Y el coeficiente de amortiguación lo denotamos como C. El movimiento sobreamortiguado, este es uno de de los tres. Este se da cuando el valor de C es mayor que su valor crítico. Y la función que determina su posición en función del tiempo es la que aparece abajo, que es igual a una función exponencial elevado a P sub 1 por T más
E elevado a la P sub 2 por T, siendo P y P sub 2 la solución de la operación. El siguiente movimiento es el movimiento con amortiguación crítica. Este se da cuando se cumple que el valor de C es igual a su valor crítico. Y en este movimiento P sub 1 y P sub 2 comparten el mismo valor. Y su función es de la siguiente forma, de la forma que aparece en pantalla. El tercero de los movimientos es el movimiento subamortiguado. Este movimiento ocurre cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que su valor crítico. En este movimiento, ambos valores de P son complejos. Para este movimiento, ocupamos definir los siguientes términos, que son la razón de amortiguamiento, que sería igual al coeficiente de amortiguamiento entre su valor crítico. El decremento logarítmico, que es igual a 2pi por la razón de amortiguamiento y la frecuencia del sistema con amortiguación, que es igual a la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado, y eso multiplicado por la frecuencia natural de la masa. La función de posición tiene la forma que aparece abajo, es una función exponencial eh, combinada con dos funciones trigonométricas. Aquí podemos ver la representación de los tres tipos de los tres tipos de movimiento amortiguado, de cómo pueden ser sus gráficas. La azul representa el movimiento subamortiguado. Creo que es muy interesante de ver cómo se parece a una gráfica sinusoidal, pero va disminuyendo su amplitud con el tiempo. La roja es el movimiento amortiguado crítico y la verde es el movimiento sobreamortiguado. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico apoyándonos de una maqueta que hicimos sobre una estructura. El propósito de la siguiente maqueta es representar el movimiento que presentan las estructuras cuando actúan fuerzas externas sobre ellas, como puede ser el viento o terremotos o movimientos de su superficie. Esta estructura cuenta con tres entrepisos, en los que en cada nivel se concentra la masa de 11 paletas de madera con un peso de 0,75 gramos cada una. Aparte, se le colocó un sacapuntas de 5 gramos en cada nivel y consta también de cuatro columnas hechas de palillo de bambú, que tiene una longitud de cada columna de 27,5 centímetros y un peso lineal de 0,07 gramos sobre centímetro. Bueno, la estructura, aquí podemos ver las dimensiones de nuestra estructura que realizamos. Podemos ver la altura de los entrepisos y lo vamos a simplificar de la manera que se muestra en la imagen de la derecha. Vamos a representar la masa de cada entrepiso como una masa puntual y a las estructuras las vamos a tomar, a las columnas las vamos a tomar como que fueran, como que actuaran como resortes. Vamos a empezar calculando lo que son los pesos de los entrepisos. O sea, en cada nivel existe la misma masa, por eso tenemos la relación ahí de que el peso del nivel uno es igual al peso de los otros dos niveles, que es igual al peso, que es igual a 0,75 gramos que pesa cada paleta de madera, y como hay 11 lo multiplicamos por 11 y le agregamos los 5 gramos que pesa el sacapuntas de metal que colocamos en el medio, dándonos que cada nivel tiene un peso de 13,25 gramos. Ahora hay que calcular la masa efectiva de las columnas. Para calcular la masa efectiva de las columnas hay que recordar que hay que tomar la masa que genera la mitad de las columnas por debajo del entrepiso y por encima del entrepiso. Por lo tanto, tenemos un 0,07 gramos por centímetro y tenemos que la altura que vamos a tomar de las columnas es de 9,5 centímetros. Y como hay cuatro columnas, lo multiplicamos por 4, dándonos que para el primer entrepiso la masa efectiva de estas columnas es 2,66 gramos, para el siguiente 2,38 y para el tercero es 1,19 gramos. Abajo observamos los valores de el peso total para cada entrepiso. Ahora calcularemos la masa de los entrepisos. Ya conociendo el peso total de cada entrepiso, lo que nos queda hacer es dividir entre la gravedad, pero la gravedad en unidades de centímetros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tendremos una masa en unidades de kilogramos de fuerza por segundo cuadrado sobre centímetro. Ahí podemos observar los tres valores para cada entrepiso, los tres valores de masa para cada entrepiso.
Ahora necesitamos calcular la rigidez que presenta cada entrepiso. No lo vamos a hacer teóricamente, para ello lo vamos a hacer experimentalmente. Sabemos que si nosotros le damos una deformación al entrepiso, a causa de esta deformación se va a generar una fuerza que se la forma K por X, porque es una fuerza elástica, porque habíamos tomado que las columnas actuaban como resortes. Por lo tanto, la rigidez la vamos a calcular como la fuerza dividido el desplazamiento. La fuerza debe ser ubicada en el centro de masa. Es por ello que fueron colocados los sacapuntas en el centro de cada entrepiso. Y antes de empezar a medir, vamos a marcar una línea en el medio de uno de los lados del entrepiso para calcular su deformación. No vamos a, no vamos a tomar los datos de fuerza y deformación de forma arbitraria los dos, sino que vamos a llegar para el tercer y segundo entrepiso, vamos a hacer una fuerza con el dinamómetro de 400 gramos de fuerza. Una vez lleguemos a los 400 gramos de fuerza, vamos a mantener esa fuerza y vamos a medir el desplazamiento. Y para el primer entrepiso va a cambiar que la fuerza que daremos ahí será de 500 gramos de fuerza. Aquí podemos ver cómo medimos la rigidez para el primer entrepiso. Hay que ver que tiene un X inicial de 21 centímetros y termina en un X final de 21,3 centímetros. Y la fuerza, como ya habíamos dicho, es de 500 gramos de fuerza. Ahora la vamos a convertir a kilogramos de fuerza para calcular la rigidez y vamos a dividir entre el desplazamiento. Y obtenemos que para el entrepiso 1 la rigidez es 1,6667 kilogramos de fuerza sobre centímetro. Ahora calcularemos la rigidez para el entrepiso 2 haciendo lo mismo. En este caso lo vamos a llevar a 400 gramos de fuerza el dinamómetro. Tenemos un valor inicial de X de 21 y un nuevo final de 21,7. De la misma forma que el anterior, calcularemos la rigidez del entrepiso número 2, dándonos un valor de 0,5714 kilogramos de fuerza sobre centímetro. Ahora calcularemos la rigidez del entrepiso 3. Tiene también un X inicial de 21 centímetros y un X final de 22,9 centímetros. Este es el menos rígido claramente porque es el que más se movió 1,9 centímetros. Calcula, calcularemos también la rigidez de la misma forma y obtenemos una rigidez de 0,2105 kilogramos de fuerza sobre centímetro. Ahora nos falta calcular el épsilon. Para ello vamos a medir el decremento logarítmico. Y con el decremento logarítmico obtendremos la razón de amortiguamiento con la fórmula que es decremento logarítmico sobre 2pi. Ahí podemos observar en el video cómo calculamos lo que son el x1, que es la amplitud que le dimos inicialmente, y el x2, que es lo que vimos, que es la medida que sacamos observando el video fotograma por fotograma, dándonos una razón de amortiguamiento de 0,13 o del 13%. Ahora calcularemos las demás variables del movimiento armónico amortiguado para cada entrepiso. Sabemos que la fórmula para calcular la frecuencia natural es la raíz cuadrada de K sobre M. Aplicamos esa fórmula para cada entrepiso. Y la fórmula para calcular la frecuencia de amortiguamiento para cada entrepiso es la frecuencia natural por la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento al cuadrado. De esta forma obtenemos los valores de amortiguación de la frecuencia natural y la frecuencia con amortiguamiento. Y también con estos datos obtenemos el periodo de amortiguación y la frecuencia con amortiguamiento también. Esto lo hicimos para poder calcular las ecuaciones de posición para eh, cuando tenemos un y inicial de 1,6 centímetros y una velocidad inicial de 0 centímetros sobre segundo, que fueron las condiciones que pusimos cuando hicimos oscilar la estructura al momento de calcular el decremento logarítmico. Aquí podemos observar gráficamente la función de posición para cada entrepiso. Ahí estamos observando el entrepiso 1. Ahí estamos observando el segundo entrepiso.
Y por último, la del tercer entrepiso. Como podemos observar, en el primer entrepiso, casi todas las tres gráficas tienen los mismos ciclos, pero en unos la frecuencia es mucho mayor que la otra. Es por eso que vemos que eh, los entrepisos que están más abajo son los que más sufren un movimiento armónico amortiguado cuando se somete cuando se le da una amplitud al edificio, ya puede ser del viento o de otra cosa. Ahora vamos a ver que son una excitación armónica en sistemas con amortiguación. La diferencia con esto es que ahora ya la fuerza que deforma nuestra estructura no es instantánea. No es que solo la deforma y deja de actuar, ahora está actuando durante un tiempo prolongado, que esto es lo que más se parece a un movimiento sísmico. La función de posición para este tipo de movimiento es la que aparece ahí en pantalla. Y hay que definir los siguientes términos que aparecen en la función, que son y sub st, que le llama flecha estática, que es igual a la fuerza máxima que genera la fuerza externa entre la rigidez y la frecuencia de la fuerza externa, que la vamos a anotar como omega sub f. Y la razón de frecuencia, que es igual a la frecuencia de la fuerza externa dividido la frecuencia natural del sistema. Aquí intentamos simular un poco lo que sería este tipo de movimiento. Llevamos el dinamómetro hasta 350 gramos e intentamos mantener una misma frecuencia, haciendo oscilar el edificio de un lado para otro. Así como hablamos acerca del movimiento sísmico, también vamos a hablar acerca de las soluciones que podemos encontrar para mitigar o reducir los daños provocados por los sismos sobre las estructuras. Los amortiguadores de masa sintonizada son dispositivos que se aplican en las estructuras especialmente flexibles, como lo son los edificios altos, para atenuar las vibraciones debidas a los terremotos, vientos u otras acciones dinámicas. El tamaño de estos amortiguadores de masa sintonizada tiene que ser proporcional al tamaño del edificio. Ahora vamos a hablar acerca de ciertas estructuras que cuentan con amortiguadores de masa sintonizada. En primer lugar, tenemos el edificio o torre Taipei 101 en Taiwán. Podemos observar la altura relativa del edificio con respecto a otros edificios y también podemos observar en dónde se encuentra ubicada este amortiguador de masa sintonizada dentro de la estructura. En segundo lugar, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene también este sistema de amortiguador de masa sintonizada, el cual disminuye el efecto del sismo en un 30%. Asimismo, podemos notar en qué parte del edificio se encuentra ubicada esta estructura. Ahora vamos a hablar acerca de los aisladores sísmicos, que básicamente separan la base del edificio del suelo, permitiendo que se comporte de manera flexible ante los movimientos de la tierra. Aquí podemos notar cómo se da el movimiento en una estructura con aisladores sísmicos y cómo se da el movimiento en una estructura sin aisladores sísmicos. En un edificio convencional, la vibración y la aceleración de un sismo se va a dar de mayor magnitud que en un edificio con aisladores elastoméricos. Ahora tenemos los amortiguadores viscosos. La energía es absorbida por el fluido a base de silicona que pasa entre la disposición del cilindro del pistón y el pistón transmite la energía moviendo el fluido en el regulador, la cual es absorbida como energía cinética y convertida a calor. Aquí podemos observar la instalación de amortiguadores viscosos y podemos apreciar cómo se ve ya implementado en una estructura. Espero que les haya gustado el video y gracias por su atención.